Bueno, Elvira, muchas gracias. Bueno, clarísima, perfecta, rápido, conciso. Mucha No, por información. favor, un montón. Bueno, es un tema súper amplio para poner en 10 minutos, por lo menos es una introducción, ¿sí? Perfecto. Así que hay gente. Bueno, pasaríamos entonces a la parte del debate. Fernando, ¿te parece? Por supuesto. Bueno, yo tengo una pregunta para hacerle a Elvira. Bueno. Una pregunta, comentario. Todos estos test te afectan mucho por el estado de nervios, ¿verdad? Por el estado emocional, los test frontales. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Cómo lo visualizás? ¿Se afectan también muchos de ellos en las depresiones? ¿Cómo controlás el factor emocional en todo esto? Bueno, eso es un poco difícil. En realidad uno intenta adecuar la evaluación neuropsicológica para que sea lo más estandarizada posible. En ese sentido necesita tener un ambiente cómodo, haber hablado antes con el paciente, tratar de transmitir confianza. Yo lo que hago muchas veces es sacar al familiar afuera, a la sala de espera, para lograr más empatía, para que el paciente esté mucho más cómodo. Y obviamente en los pacientes que tienen una depresión, un síndrome depresivo, esto se ve afectado porque parte de las alteraciones en la atención y en las funciones ejecutivas también forman parte de los síntomas que aparecen o de los signos que uno puede encontrar en una depresión. En ese caso se requiere una reevaluación posterior después de un tratamiento, ¿no? Perfecto. Gracias. El doctor Augusto Vicario quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Elvira? Buenas noches. Hola, Muy Augusto. buena Buenas la noches. presentación. Quería hacer una pregunta, porque habitualmente cuando uno lee, el test del reloj es tomado como un sinónimo de disfunción ejecutiva. Inclusive Eso uno es puede cierto. decir que lo más Mir, ¿cómo ejecutivo hago son para las meterme en órdenes la...? donde... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Sí. A ver, perdón, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Por Guillermo favor. Sama. A ver quién es, a ver si lo puedo ubicar. Guillermo Sama. Jorge Guillermo, González, ahí lo cierro. por favor, sí. Ahí está. ¿Va de nuevo? ¿Me escuchan? Va, Sí, ahí Augusto. está. Sí, te decía Elvira que en general en muchos trabajos se lee que el test del reloj tiene que ver con la disfunción ejecutiva. Inclusive cuando uno lo divide, las primeras partes del test, que tiene que ver con la planificación, el dibujo de los números y su ubicación, es más ejecutiva, la segunda parte podría ser más semántica. Pero ¿por qué no lo incluiste dentro de los tests que usás para evaluar la disfunción? Sí, eso quizás es un pecado de la lectura, porque nosotros lo tenemos incluido dentro de la batería como parte de los como parte de los test de screening, porque completa un poco lo que le falta al Mini-Mental. No lo incluí porque cuando uno va a leer un poco sobre funciones ejecutivas y a buscar test, no está dentro de lo que uno lee como test clásicos estándar, pero estoy totalmente de acuerdo que es un test de rastreo que sirve para funciones ejecutivas. Bueno, es por eso, y además porque Patricia había dado una clase muy buena hace poquito sobre el mismo, pero en líneas generales es por eso, no porque no lo considere como un test de funciones ejecutivas, sino porque cuando uno va a organizar un poco la clase y lee los artículos, y no está dentro de lo clásico, digamos, de los estudios clásicos que uno encuentra dentro de los artículos. Perfecto. Pero Gracias. no porque no lo considere, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Ahí el doctor Rubén Barenbaum dice, ¿cuáles de estos tests se utilizan para evaluar la disfunción ejecutiva en la esquizofrenia y en el trastorno bipolar? No sé. Yo no soy psiquiatra, con lo cual puedo hablar sobre lo que nosotros hacemos a cotidiano, que es evaluar las funciones cognitivas en los adultos mayores, sobre todo en los ancianos.
Supongo que dependerá mucho de lo que uno quiera encontrar. Hay algunos test que están, hay un test que yo no nombré, pero quizás algunos de ustedes conocen, que se llaman el Iowa Gambling Test, que es un test computarizado que mide la toma de decisiones. Súper interesante porque en el paciente tiene 4 mazos de cartas. Hay 2 mazos de cartas que son muy seguros, que gana poco, es un test de apuestas. Gana poco, pero pierde poco. Y hay otros dos mazos donde gana mucho, pero a su vez pierde mucho. Y a través de este test uno puede ver un poco la toma de decisiones y los impulsos, lo que da el área órbito frontal del cerebro, ¿no? Lo que nos guía un poco en la conducta, ¿no? Pero yo no puedo decir más porque no forma parte de mi área de trabajo, pero quizás algún otro psiquiatra pueda ayudarnos en esta pregunta. No sé si alguno de los psiquiatras tiene experiencia en... Sí, ahí el doctor Lomok quiere comentar algo, me parece. Igual, en todo caso, yo también puedo aportar. Bueno, adelante. Bueno, no, igual adelante vos, Fernando, y yo después hablo mucho. No, en absoluto, por favor, Jorge, adelante. Es interesantísima la pregunta que hiciste al comienzo. La mayoría de los pacientes van a estar con una carga de ansiedad muy importante al realizar cualquiera de los test. Nosotros como psiquiatras, yo soy psiquiatra, o sea que estoy acostumbrado a hacer los test simplemente de screening. Ustedes hacen las evaluaciones neurocognitivas que sistemáticamente pedimos. Lo que evitamos al paciente afuera es el giro de la cabeza, que es bastante patognomónico, ¿no? En la demencia. Es decir, no se concibe una depresión o una ansiedad sin un déficit en cualquiera de las funciones ejecutivas. Sí, totalmente. Está en todas. Y con respecto a la pregunta del doctor, obviamente fue la discusión histórica de la enfermedad bipolar versus la esquizofrenia, donde se pensaba que la enfermedad provocaba una demencia y la esquizofrenia, sí, digo bien, y la esquizofrenia sí, y hoy sabemos que, si bien en menor medida, la enfermedad bipolar genera grandes trastornos cognitivos, que se incluyen baterías generales. Y perdón, lo último que quiero, y no hablo más por hoy, es decirte, cuando vos hablabas del constructo apatía, a mí me parece interesantísimo el constructo apatía. 20 horas. Los autores los sitúa neuroimaginariamente en el estriado ventral. Por lo menos el estriado ventral, el núcleo accumbens, es tal vez te diría, el target a considerar. Hay muchos estudios de la Universidad de Yale, donde está Alan Antisevic y otros investigadores que se dedican a eso. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Yo lo que podía aportar era también en la misma línea. Los trastornos, los test ejecutivos sí son sensibles para el deterioro cognitivo de la esquizofrenia y también son sensibles para el deterioro cognitivo de la enfermedad bipolar, que aproximadamente el 25% de los bipolares también hacen deterioro cognitivo. Perfecto. El doctor Saba tiene levantada la mano, Fernando. Doctor Saba. No, yo estoy escuchando. No tenía levantada la mano, tenía la cabeza apoyada. No, ahí tenés levantada la mano esta figura levantada la mano en el por eso. Bien. Bien. Bueno, no sé si Florencia Sanfilippo me pone si... Hola, buenas noches. Florencia Sanfilippo. Bueno, hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, sí. Bien. No, respecto a la pregunta que hicieron puntualmente para esquizofrenia y trastorno bipolar, no les puedo digamos, hablar mucho de mi experiencia con el IFS, que es el Ecofrontal Screening, porque la verdad que no lo utilizo. O sea, lo he leído, pero no lo utilizo en mi práctica, pero habitualmente es uno de los test que más se elige
para evaluar las funciones ejecutivas en pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar. O sea que cualquier disfunción que afecte los circuitos que son frontostriados se ven reflejados en este test puntualmente. Y bueno, y otro comentario que quería hacer en relación a esto de las funciones ejecutivas, si les interesa, hay un test que habitualmente hago a menudo y que me ayuda mucho con todo lo que son las funciones ejecutivas, que si quieren lo puedo presentar, que es el test de fluencia verbal. Lo utilizo porque es un test que es bastante sencillo para lo que es la consulta general, como una herramienta de rastrillaje, por supuesto. Pero bueno, ese comentario simplemente. Sí, nosotros con Elena tenemos un poco de experiencia en el screening. Hace unos años atrás nos pusimos a buscar algunos test que evaluaran funciones ejecutivas en pacientes que tuviéramos que evaluar para la parte de conducción, que es lo que dio Elena la semana pasada. Y una de las cosas con las que nos topamos fue el screening de INECO, que está... se puede detectar, se puede sacar de internet, digamos. Y lo que tiene eso, inicialmente el screening, es que estaba validado en una población de muy alto nivel de instrucción. Y nosotras veíamos muchos pacientes de bajo nivel de instrucción y muy añosos. Con lo cual siempre nos daba por debajo de la media y del desvío estándar. O sea que ese test no estaba adaptado a nuestra población y siempre los categorizábamos como si estuvieran enfermos, cuando en realidad era una población distinta, y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno utiliza distintas herramientas, ver en qué poblaciones han sido validadas las herramientas. Nosotros teníamos pacientes muy ancianos y con bajo nivel de instrucción en algunos casos. Hace 2 o 3 años sacaron una normativa nueva, y entonces esos pacientes que estaban categorizados como que estuvieran con un déficit cognitivo, entraron dentro de lo que serían parámetros normales, ¿sí? Entonces eso quería agregar ese comentario. Perfecto. El doctor Alejandro dice que puede aportar algo sobre esquizofrenia, Fernando. Adelante. Bien, bueno, pensando en la esquizofrenia como un constructo tan complejo y en donde los déficits cognitivos han sido descritos desde los inicios, está bueno recordar que en el 2012 se inició la iniciativa Matrix, que se mensure treatment, bueno, para mejorar y tratar los déficits cognitivos en la esquizofrenia. Fue un consenso en donde un consenso de expertos en donde se generó lineamientos para estudio del síndrome de déficit cognitivo en los pacientes esquizofrénicos, y de ahí también salió una raíz para mejorar la descripción y el posterior estudio de los síntomas negativos, que bueno, son 4 o 5 papers que en algún momento me llegaron, los prometo compartirlos, pero hacían mucho hincapié en las funciones ejecutivas como raíz no solo de los síntomas negativos, sino también como parte de los síntomas positivos. Ponen un gran eje en las funciones ejecutivas, como que el problema radicaría ahí. Es muy interesante el trabajo. Me gustaría tenerlo más fresco para poder hacer un aporte más sólido, pero prometo compartir los papers. Bueno, muchas gracias. Viviana Shapira, que es fonoaudióloga, pregunta cuál de estos test evalúa mejor el lenguaje. No sé si... El lenguaje, bueno, están lo que decía Florencia, las fluencias, la fluencia verbal, la fonológica y la semántica. La fluencia fonológica forma parte de lo que sería la evaluación de funciones ejecutivas, porque en cierta forma uno tiene que utilizar la memoria de trabajo, la iniciativa, el rastreo, sería la más adecuada para evaluar las funciones ejecutivas dentro de lo que serían los test clásicos del lenguaje. No sé si alguien que haga neuropsicología quiere aportar algo distinto o algo.
más. Bueno, Sandra Subirí dice, le podemos dar, Fernando, Adelante, adelante. no entiendo la pregunta. Sandra. Hola, buenas noches, perdón, sí, por ahí no me expresé bien en la pregunta. En realidad, siempre me ha interesado un poco deslindar las cuestiones de la patología de las cuestiones de los que son también los estilos cognitivos. Entiendo yo que había habido un estudio en el FLENI acerca de familiares de esquizofrénicos, por ejemplo, las particularidades cognitivas que tienen no los enfermos, sino la familia de los enfermos, y poder por ahí deslindar un poco más acerca de qué es la condición basal de una cognición en una persona que va a desarrollar una esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, pero en realidad en general preguntaba acerca de si se puede hablar de estilos cognitivos más allá de patologías, y si hay algún avance respecto de eso. No sabría decirte sobre eso. Cuando preguntás de estilos cognitivos, ¿qué es lo que estás queriendo preguntar? Claro, respecto a los familiares de pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, que no han desarrollado la patología, pero tenían también disminuciones en la cognición social, en los test de cognición social, y por ahí son cuestiones básicas previas a la enfermedad que también condicionan el desarrollo de la misma, ¿no? Porque a veces por ahí hablamos de estudio de funciones ejecutivas como deterioro de las funciones ejecutivas en el paciente esquizofrénico, pero también me parece que hay una condición basal previa quizás, ¿no? Que se ve estudiando la familia. Entiendo, sí. Parecería ser que uno debería hablar ahí de penetrancia menor de las enfermedades. Podría ser eso. Penetrancia incompleta de las enfermedades, y que en un miembro de la familia después se expresa en su totalidad. Eso se ve, por ejemplo, con la enfermedad de Pick, cuando uno mira una familia o el padre o la madre de una persona que tiene enfermedad de Pick, uno mira para atrás y hay una familia, entre comillas, rara, o sea, donde hay, como tú decís, un estilo de disfunción cognitiva. Claro. Ahí es cuando uno le pregunta a los genetistas, y son los genetistas los que han introducido el concepto de penetrancia menor de las enfermedades, ¿no? Penetrancia incompleta. Es más fácil de ver en los hijos de las personas que tienen PIC, que vos los ves que no desarrollan un PIC, pero te da sensación de rareza, ¿verdad? Vos siempre tenés el temor de que estén por desarrollarlo, y los estudiás y el paciente sigue para adelante. Me parece entender eso, lo que tú querés preguntar con estilos cognitivos. No sé, claro, José Luis, tú sí, que vos manejás mucho estos temas allá en Chaco. José Luis, no sé si querés aportar algo de esto. No, con respecto a esto no tanto. Sé que se hace un estudio de los perfiles cognitivos con el eye tracking, que es básicamente, también se han hecho estudios en perfiles, no sé si tendría que ver con esto, en pacientes con Alzheimer, en pacientes con esquizofrenia, en pacientes y en familiares de esquizofrenia. Esto sé que el FLENI estaba trabajando en estos estudios. No sé si eso sería como un perfil cognitivo que daría, o qué importancia tiene ese tipo de evaluación en, digamos, algún perfil particular, determinadas predisposiciones de padecer determinadas enfermedades, como puede ser la esquizofrenia o determinados tipos de demencia. Pero yo quisiera hacer una pregunta que me llama la atención, porque yo creo que el tema de las evaluaciones ejecutivas es de fundamental ayuda hoy por hoy en la atención psiquiátrica. Creo que es una herramienta que no podemos descartar, es como decir el hemograma, la glucemia que hacen los clínicos. ¿Por qué digo esto? Porque nos permite de alguna manera a veces hacer disquisiciones muy particulares con determinadas enfermedades o determinados trastornos. Una de las preguntas que planteé es qué tipo de evaluaciones vos, Elvira, más bien vos decís que trabajás mucho en pacientes adultos o adultos mayores,
pero sobre todo en el perfil, o qué test puede hacer algún perfil cognitivo ejecutivo con respecto al déficit atencional de los adultos y, por ejemplo, los cuadros de hipomanía, que a veces son cuadros que se mezclan mucho porque están también por ahí con comorbilidades, con algunas adicciones, y a veces es muy difícil hacer una disquisición diagnóstica, y creo que la ayuda de las evaluaciones ejecutivas pueden ayudar. ¿Vos tenés alguna idea de esto que tiene que ver con algún test específico, más o menos, que nos pueda clarificar un poco esos diagnósticos? No sé si te soy claro. Sí, yo te puedo contar un poco cuál es nuestra experiencia en la sección que nosotros trabajamos y qué es lo que nosotros usamos. Nosotros tenemos una batería que es una batería más o menos diseñada para hacer en 1 hora o en 2 encuentros de 30 minutos, 40 minutos, dependiendo de que el paciente esté o no esté muy fatigado, y que está diseñada para detectar y poder discernir si un paciente tiene enfermedad de Alzheimer o no. Básicamente es eso. En el medio están todos los otros trastornos subcorticales que puede tener un paciente, que pueden tener un paciente que no se refieren, que pueden acompañar a la enfermedad de Alzheimer o que puede ser otro diagnóstico distinto, como una depresión. Lo que nosotros nos apoyamos mucho es con un test de memoria, que es, yo siempre digo que las evaluaciones uno tiene que conocer bien el test con el que trabaja y sentirse cómodo, y en base a eso saber bien interpretar los resultados. Nosotros usamos un test que es un test de memoria episódica verbal, que es el test de 16 palabras de Grover y Bushke, y en base a los resultados de ese test, que básicamente es el recuerdo de las 16 palabras, si el paciente tiene una buena curva de aprendizaje, o si el paciente no tiene una curva de aprendizaje, pero recupera bien en la fase de reconocimiento del test a través de la clave semántica, uno puede discernir si el paciente tiene una enfermedad degenerativa, un Alzheimer, o tiene alguna otra patología. Y después nos apoyamos mucho en el interrogatorio al familiar, en el interrogatorio al paciente para saber qué es lo que le pasa, y en las imágenes, en una resonancia, por ejemplo. Y también utilizamos en nuestro servicio alguna escala de detección rápida de depresión, como el test de Jesabach de 15 ítems. Ese es el que usamos hace muchísimos años, y si eso es positivo, hablamos con el paciente y con la familia para tratar de discernir qué es lo que está pasando. Nuestro caballito de batalla es ese test, que no es un test muy corto, que no es un test de screening, es un test que uno tarda 20 minutos en hacer, pero que a través de los años, con Elena, que es mi compañera, hemos adquirido mucha confianza, y es como un cirujano, ¿viste? El bisturí, más o menos sabemos por dónde perfila el paciente. Ese es el que usamos nosotras. Obviamente completamos la evaluación con otros test que miden atención, las funciones ejecutivas, las capacidades visoespaciales, pero ese es nuestro caballito de batalla. No sé si contesté a la pregunta. Yo lo que quiero contribuir es que, obviamente, el lóbulo frontal es uno de los temas más difíciles, ¿verdad? Porque involucra prácticamente todas las enfermedades de la esfera mental. Estaba tratando de pensar qué enfermedad no involucra el lóbulo frontal. Es muy difícil, todas están involucradas, tanto desde la neurología como de la psiquiatría, ni que hablar de la neuropsiquiatría. Ustedes recuerdan las leyes de Jackson. Las leyes de Jackson las hizo para epilepsia, pero en realidad las leyes de Jackson decía que el cerebro, la neurona reacciona de 3 maneras: el más, el menos o distinto. O sea que cualquier cosa que afecte a una célula nerviosa, una neurona, en el lóbulo frontal lo va a hacer, hacia arriba, hacia abajo o diferente. Por lo tanto, el fenómeno, cuando nosotros hacemos lo que es la cognición social, por ejemplo, el test de teoría de la mente, y le hacemos a un paciente Asperger de 50 años, a un PIC de 50 años y a un Alzheimer frontal de 50 años, la teoría de la mente va a dar los mismos resultados, cuasi similares, ¿verdad? Lo que define el diagnóstico es la clínica, porque hay un proceso fisiopatológico diferente. Pero Elvira
vos estás hablando justamente de los test ejecutivos que son afectados por muchas circunstancias. Es verdad, volviendo a lo que decía Sandra, de que hay perfiles, claro, está el cortical, el subcortical, el anterior, el posterior, el fronto subcortical, pero si 3 enfermedades afectan a la misma región dorsofrontal del lóbulo frontal, los test van a dar más o menos lo mismo. Y ponemos, ustedes recuerden a Juan Carlos Goldar, creo que todo el mundo recuerda a Goldar, que venía de la escuela alemana, de Papez, donde él, por ejemplo, en su momento Goldar decía que la esquizofrenia simple en realidad es una demencia frontal. No sé si ustedes se recuerdan esto. Entonces, volviendo a Jackson, lo que quiero decir es, lo que marca la diferencia es el proceso fisiopatogénico que hace que la clínica sea distinta, pero la topografía, sea por un balazo, sea por la barra de Finea Gaines, o sea por una esquizofrenia, un bipolar, si te afectó la misma topografía, el resultado clínico en ese sector es el mismo. No sé si te parece, si estás de acuerdo, Elvira, con lo que estoy señalando. Sí, yo estoy de acuerdo, sí. Lo que sí es cierto, por ejemplo, en los pacientes que tienen Alzheimer, que tienen una presentación más frontal, que son pacientes en general mucho más jóvenes, ahí es mucho más difícil distinguir si es una patología de Alzheimer o si es una demencia frontotemporal en su variante conductual. Y quizás la afectación un poco más de la memoria episódica puede ayudar a hacer esa distinción. Es muy difícil igual, y yo creo que ahí los biomarcadores entran un poco sobre todo porque son pacientes jóvenes, ¿no? Me parece empiezan a tener un rol. Pero yo creo que la memoria también está afectada por el lóbulo frontal. Toda la primera parte de lo que es el proceso de memoria está afectada por el lóbulo frontal. Y si uno tiene una patología frontal, en su anatomía, obviamente iba a tener un trastorno de memoria. Los test de memoria episódica verbal, en sus distintas modalidades, nos ayudan muchas veces a discernir si es algo más posterior, que sería el caso de un Alzheimer típico, de algo más anterior. Sí, yo lo que quería decir es, creo que todos los 45 que estamos en este momento, todos hacemos diagnósticos clínicos y nos apoyamos en los estudios complementarios. Nadie va a hacer un diagnóstico exclusivamente por una batería frontal. Por eso decía que solo por eso no alcanza. Eso desde ya. Sí, no, eso desde ya, ¿no? El interrogatorio para saber qué es lo que le está pasando al paciente, los fármacos que está recibiendo, las intercurrencias, las comorbilidades, si tuvo una internación hace 15 días, 20 días, ¿qué valor tiene esa evaluación neuropsicológica en todo ese contexto? Muy poco. Patricia, ¿me autorizás, ya que como Elvira habló de memoria, hay una familia que tenía esta semana y me hizo una pregunta que yo querría hacérsela a María Guajardo, porque tiene que ver con la conducción. ¿Puedo? Justo ella quería aportar algo, así que... María, no me quiero olvidar. No me quiero olvidar. Estuve viendo esta semana un paciente que está fallando, está en los inicios está fallando en su memoria inmediata. Y la familia me preguntó, y yo me prometí que te lo iba a transmitir a ti. Si seguía manejando. ¿Puedes manejar vehículos cuando te falla la memoria inmediata? Pero ya tiene una evaluación, ¿le hiciste un mini-mental, algo? No me tires la pelota afuera, acá estamos para divertirnos. Mandalo que lo evaluamos. Mandámelo que lo evaluamos. No, yo te quiero preguntar conceptualmente, ¿qué opinas vos? Conceptual. Una persona un MCI con memoria inmediata afectada, ¿puede manejar una demencia leve? Una demencia CDR05 con memoria inmediata afectada. Y le haría siguiendo el algoritmo que yo te mostré, le haría toda la batería neurocognitiva completa para ver si hay déficit atencional, visoconstructivo o ejecutivo, y si falla en eso, desaconsejaría el manejo. No falla. ¿No falla en nada de eso? No, bueno, hay que hacer un test de conducción en la calle. Ok, fenómeno. Muy bien. Muy bien. Yo quería aportar algo antes de que, perdón, sé que hay gente adelante por ahí para preguntar o para comentar. ¿Puedo?
de alguien que le preguntó a Elvira sobre los adultos que llegan con déficit atencional a la adultez. Obviamente que hacemos test de atención, ¿no? Hacemos los dígitos, directos, reversos, hacemos los dígitos symbols, bueno, pruebas de memoria de trabajo, todo eso se tiene en cuenta, pero en el adulto, el déficit de atención, hay que ir para atrás en la historia, como dijo Elvira, porque son pacientes que la familia o el mismo paciente cuenta que primero le costó mucho estudiar, no han terminado por lo general, o el primario o el secundario quedaron en el medio, son pacientes que fueron cambiando mucho de trabajo, tuvieron un trabajito acá, otro allá, y nunca llegaron a tener un trabajo, digamos, por muchos años. Entonces, eso también habla de déficit de atención, que antes por ahí no se diagnosticaba y llegan a la adultez con ese diagnóstico y nosotros por ahí lo vemos después en las pruebas. Así que hay que tener en cuenta también mucho la historia anterior del paciente. Nada más. Perfecto. Ahí Ana de Pascale quería hacer un comentario. ¿Ana? Sí. No, justo como decía María Elena, para la pregunta esa que habían planteado entre la diferencia de ADD en el adulto o un momento de hipomanía, en realidad a veces son dos cuadros juntos y a veces son separados, pero como bien dijo Fernando, que esta vuelta se me adelantó él a mí, se tomó la venganza. En realidad, en esos cuadros lo que vale es la clínica. El estudio neuropsicológico es un estudio complementario que permite ver cuál es la fortaleza o la debilidad en ese paciente. Pero básicamente se utilizan los test de atención, pero computarizados, los de atención continua. También si se usa el Wisconsin le va a dar afectado, pero porque el Wisconsin es muy inespecífico, entonces cualquier área frontal que esté comprometida le va a dar comprometido el Wisconsin. Entonces, si es un fenotipo de trastorno bipolar y ADD juntos, que hay un 33% de incidencia de esa forma de presentación, es la clínica la que va a permitir ver si hay antecedentes familiares de uno o de los dos cuadros. Y por eso es tan importante la parte de neuropsicología, pero con cuadros psiquiátricos, poder recabar bien los antecedentes personales y los antecedentes familiares. Y de hecho, dentro de las personas con ADD, hay toda una teoría de que un grupo de ellos, después cuando llegan a la tercera edad, hacen demencia por cuerpos de Lewis, lo cual no está del todo confirmado, pero existe la hipótesis. Entonces, siempre cuando uno va haciendo el rastrillaje, no solamente hacer la evaluación cognitiva, sino ver todos los criterios clínicos que se presentan, y básicamente porque ese tipo de cuadros suelen tener muchas comorbilidades. Lo mismo cuando está el trastorno obsesivo compulsivo, también hay comorbilidades y lo mismo ocurre con la esquizofrenia. Entonces me parece que más que poner el acento para el diagnóstico en el perfil neuropsicológico, creo que habría que recordar, como bien dijo Fernando, que el diagnóstico se hace a partir de la clínica. Es imposible que uno haga un diagnóstico a partir de exclusivamente una evaluación neuropsicológica. Y por otro lado, el trastorno bipolar, si está en medio de una fase hipomaníaca o maníaca, no sirven los resultados, sino que hay que intentar hacer la evaluación en una etapa en que esté o eutímico o que hayan sido controlados los resultados, porque si no, en cuestión de días la manía va cambiando el perfil, o lo mismo la fase depresiva. Sí es diferente cuando, por ejemplo, en el trastorno bipolar tipo 2, los pacientes están subsindromáticos, entonces necesitan poder trabajar y poder recibir estimulación cognitiva para poder llevar adelante su vida con
las menores dificultades cognitivas posibles, sobre todo porque el trastorno bipolar tipo 2 cursa más del 50% de su vida con síntomas de depresión, entonces toda la funcionalidad se afecta muchísimo. Pero me parece lo más importante, insisto, que no apuntar a las pruebas neuropsicológicas para hacer el diagnóstico, sino apoyarse en la clínica y utilizar la evaluación neuropsicológica como un estudio complementario. Creo yo, no sé qué opina el resto. Perfecto, Ana, muchas gracias. El doctor Daniel Saija tiene un comentario para hacer. Hola, buenas noches a todos. Bueno, un tema era para decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Fernando y con lo que reafirmó Elvira y Ana de Pascale, que la topografía de la lesión es lo que determina el cuadro clínico, no la naturaleza íntima de la lesión. Uno no puede saber si adentro tiene amiloide o que tiene solo por... bueno, eso ya se dijo. Se mencionó que Elvira, vos mencionaste que el síndrome frontal tiene trastornos de memoria relacionados, digamos, a la dificultad que tiene en organizar, en el ejecutivo, en organizar la recuperación de datos, ¿no es cierto? Sí. Exactamente, eso es así. Vos sabés que cuando hablamos cuando me tocó hablar a mí de evaluación de la evaluación cognitiva, una persona me preguntó cómo era el trastorno de memoria en la demencia frontotemporal, en la variante conductual de demencia frontotemporal. Y la respuesta era esa, digamos, que habiendo disfunción ejecutiva hay trastorno de memoria. Y ahora en el último, esto es un comentario y una pregunta, en el último ICAT, en el último AIC, como se llama ahora, se presentó algo que me resultó muy interesante, que es que un grupo basándose en autopsias de pacientes con demencia frontotemporal trataba de determinar con perfil cognitivo si se podía predecir la histología, porque ustedes saben que la demencia frontotemporal tiene distintas enfermedades neurodegenerativas detrás, es un conjunto de enfermedades, es un síndrome, por así decirlo, de la demencia frontotemporal, de los cuales la más común es una taupatía, que son los que dan los cuerpos de inclusión, los famosos cuerpos de Pick, pero también hay otra que es una alteración de la proteína TDP43, que da inclusiones de cuerpos de ubiquitina. Y resulta que los pacientes que tienen demencia frontotemporal, variante conductual de demencia frontotemporal, y que tienen inclusiones de TDP43, tienen mucha afectación del hipocampo. Y tienen inclusive esclerosis hipocampal asociada o afectación del hipocampo, y en estos pacientes tienen un trastorno de memoria tipo hipocampal, es decir, son pacientes que tienen demencia frontotemporal, variante conductual, pero cuando le haces la evaluación cognitiva pueden tener falla de memoria hipocampal, no falla de memoria de tipo disejecutiva, ¿no? Que era un dato que yo no he tenido oportunidad de comprobarlo mucho en la clínica, no sé si los que están acá han visto, digamos, que tienen por ahí más experiencia con estos pacientes, de ver que por ahí en la evaluación cognitiva de estos pacientes con demencia frontotemporal tienen un trastorno de memoria que parece hipocampal y ahí empieza a confundirse uno si es Alzheimer o no. Aparentemente estos pacientes podrían ser portadores de la variante TDP43 de demencia frontotemporal. No sé si me embrollé mucho, pero espero que se entienda. Chao. Sí, gracias, Daniel. No sé si hay una pregunta más. Un comentario de Guido Dorman. No, Adelante. ¿cómo anda? No, agregando lo que Daniel decía recién, que es cierto sobre el TDP43, digamos, lo que se ha visto es esta afección hipocampal o también frontotemporal. Lo que más vi y lo que está descrito muchas veces es que, y no se sabe bien por qué, cuando la TDP da frontotemporal, no da tanto la esclerosis del hipocampo, y cuando da esclerosis del hipocampo no da tanto DFT. Y no sabe por qué la TDP43 patía cuando son más jóvenes, generalmente son en pacientes más jóvenes, y cuando da más que esclerosis hipocampal la da más en los all de sol, lo visto ahora. Por ahora no sabemos porque es difícil confirmarlo, porque todavía no hay ninguna forma de saber si es un Alzheimer hoy por hoy o
o está Late, que está bueno para leerlo, que salió hace relativamente poco como entidad ya escrita, pero está bueno. Yes. Bueno, gracias, Guido. ¿Algún comentario más? Está bueno recordar lo que dijo Guido, que las esclerosis hipocampales se las denomina enfermedades estáticas o de muy lenta evolución, ¿verdad? Que es lo mejor que nos puede pasar como médicos, porque quedamos como que somos exitosos médicos, pero en realidad lo que es la fuerza biológica del paciente. En los probables Alzheimer, esos que les va estable, decís que bien, que les va, y muy probablemente sean esos, Sí, que nos dan una mano. Es verdad eso, claro que sí. Elvira, yo tengo una pregunta para hacerte. No, perdón, Patricia, no sé si hay alguien. No, adelante. ¿Observás diferencias, por ejemplo, cuando tomás el trail making en escrito versus el mental? No sé si tú usas el trail making part B mental. No, yo uso solamente el escrito, Okay. con lo cual no. Es una variante muy interesante que es lo mismo, en vez de estar escrito le pedís al paciente, ¿no? Le das las consignas y es un poquito más sensible. Recuerdo bien en mi época de Hopkins que nosotros tomábamos el mental, te acelera, es un poquito más rápido y es mucho más sensible a los nervios. De hecho, si alguien hay un voluntario que quiera decir, empezaba con A1, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, y no me acuerdo más. Porque es un poco más sensible y lo haces contra reloj. Y bueno, es un rastrillaje, obviamente, ¿no? Sí, supongo que el tema también son los baremos, ¿no? Como para después poder volcar eso a la clínica cotidiana. Sí, sin dudas. Lo que tiene, por ejemplo, el Trail Making B falla mucho en los trastornos de ansiedad. A una persona joven de 30 años con trastorno de ansiedad, le tomas el Trail Making B y la pones un poquitito nerviosa, entre comillas, o nervioso, exprofeso, y el paciente falla. Con lo cual vos lo que decís, mirá cómo, porque viene con miedo del Alzheimer, etc., y lo que le estás demostrando es cómo la ansiedad es la que te lleva a fallar, ¿verdad? Es un comentario que les quería hacer porque es muy útil para un uso alternativo del trail making en la clínica.